Historia de la filosofía, por Nicolás Sabagnano, volumen 3, 184, parte séptima. La filosofía entre los siglos XIX y XX. Capítulo 5, el idealismo italiano. 715, Gentile, el derecho y el Estado. Una sociedad de hombres, a saber, de seres finitos ligados entre sí y con el mundo que los hospeda por necesidades y exigencias de diversa naturaleza, es, desde el punto de vista de Gentile, un verdadero absurdo. Por esto, en los fundamentos de la filosofía del derecho, de 1916, así como en su última obra, Génesis y estructura de la sociedad, y en otros escritos menores, ocasionales o políticos, Gentile no ha hecho otra cosa que resolver en la interioridad del acto espiritual la sociedad y el Estado, la moral, el derecho y la política, y, en general, toda la gama de las relaciones entre los hombres. Sociedad y Estado, y por tanto, derecho y política, no están, dice, inter homines, sino in interiore homine. En la primera obra ha procurado aclarar la naturaleza del derecho recurriendo a la dialéctica de el que quiere y lo querido, que es perfectamente idéntica a la del que piensa y lo pensado, ya que ninguna distinción es posible entre pensamiento y voluntad. El pensamiento como actividad creadora e infinita es voluntad creadora e infinita. Frente a la moralidad, que es voluntad del bien, esto es, creación del bien en el acto de quererlo, el derecho es lo querido, esto es, no ya voluntad en acto, sino voluntad pasada o contenido del querer. Por esto, también, no ya libertad que es fuerza, sino fuerza sin libertad, no ya objeto que es sujeto, sino objeto opuesto al sujeto. La voluntad volente es ya para sí misma su propio mandato o su propia ley. Cuando encuentra ante sí un mandato o una ley, se trata de un momento suyo objetivado y fijado abstractamente en aquella objetividad suya. El poder soberano, el querer lo tiene ya en sí, y fuera de sí, donde empíricamente se lo representa armado con espada, no puede verlo sino a través de lo que ya tiene en su interior, donde está la raíz y la verdadera sustancia de la sociedad y del Estado. Por consiguiente, la coactividad del Estado y de las normas jurídicas es también interna y espiritual, y derecho y moral, en el último análisis, se identifican, como se identifican el Estado y el individuo en la actualidad del querer volente o del sujeto pensante. Esta es ya una justificación del Estado absolutista y totalitario, y la justificación se hace explícita en el último escrito de Gentile. En él se rechaza la distinción entre lo privado y lo público, y con ello la posibilidad de poner límites a la acción del Estado. Y, de hecho, la distinción no puede tenerse en pie si, como hace Gentile, se admite como único individuo el yo universal e infinito. En efecto, tal distinción supone la singularidad y la irreductibilidad del individuo y al mismo tiempo su constitutiva relatividad social. Gentile, aceptando el carácter totalitario y autoritario del Estado, declara, con un giro característico de su pensamiento, que se puede decir también lo contrario, a saber, que en este estado, que es la misma voluntad del individuo en cuanto universal y absoluto, el individuo absorbe el Estado, y que la autoridad, la legítima autoridad, al no poder expresarse de otro modo que por la actualidad del querer individual, se reduce sin residuo a la libertad. De esta manera, la verdadera democracia sería no la que quiere limitar al Estado, sino la que no pone límites al Estado, que se desarrolla en la intimidad del individuo y le confiere la fuerza y el derecho en su absoluta universalidad. También aquí, como en la teoría del error, Gentile identifica al individuo universal y absoluto con el filósofo idealista, que teoriza sobre este individuo. De suerte que el meollo de su demostración es que el Estado autoritario, identificándose con el filósofo idealista, realiza la libertad de este filósofo. Por este motivo no es autoritario. Es evidente que, encerrado en este círculo, el pensamiento de Gentile se muestra fundamentalmente incapaz de un coloquio con los otros hombres y hasta de polemizar con ellos. Venimos a parar una vez más en este punto crucial al supuesto expresado, pero injustificado, que rige toda la dialéctica de Gentile. Conocer
es identificar, eliminar la alteridad, asimismo al sujeto pensante, todo lo que no es sujeto pensante. A tal supuesto, que es la herencia más pesada del pensamiento romántico, se opone la filosofía contemporánea en su parte militante. El realismo, la fenomenología, el positivismo lógico, el existencialismo, el instrumentalismo. La filosofía de Gentile permanece del todo encerrada en el círculo del romanticismo y es la más atrevida, extremada y rigurosa expresión del mismo. Apenas es necesario advertir que la actividad historiográfica de Gentile, dominada como está por el supuesto citado y por el concepto de que la historia no es más que la eternidad en el acto pensante, no tiene valor sino como aspecto necesario de su especulación sistemática. En sus numerosos trabajos históricos, Gentile ha mirado siempre de rastrear en el pasado solamente los elementos asimilables a la filosofía del actualismo. Su historiografía filosófica se reduce, pues, a aislar ciertos elementos de pensamiento de los complejos individuales e históricos de que forman parte y a asimilarlos a los conceptos propios del actualismo. Esta forma de historiografía filosófica ha sido bastante seguida por los numerosos discípulos de Gentile, por los numerosos discípulos que Gentile ha tenido en Italia en los años que van de la Primera a la Segunda Guerra Mundial, con resultados casi nulos o ilusorios, tanto desde el punto historiográfico como teorético.